Buenos días, bendiciones, te bendigo en el nombre de Jesús. Damos gracias a Dios por un día más. Bendito Dios. Hoy vamos a ver Gálatas. Vamos a empezar con Gálatas, la carta hacia los Gálatas. Vamos por Gálatas 1:1, pero le puse alejados de la verdad o constantes en ella. ¿Estamos alejados de la verdad o somos constantes en la palabra de Dios? Estamos constantes en la verdad que es firmeza, en la verdad que el Señor nos dio. Veamos qué dice Gálatas 1, versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Entonces vemos cómo empieza Pablo en esta carta. Pablo comienza su carta presentándose como el hombre de Dios, un apóstol. Deja sus saludos para después. Primero anuncia su llamado que fue por Dios, no por hombres. Qué increíble, vemos cómo empieza Pablo. Dice, soy apóstol, no por hombres, por Dios. Primero presenta su ministerio. Pablo dice, soy apóstol, no por hombres, sino por Dios. Deja muy en claro el ministerio que él tiene. Deja muy en claro que él fue llamado por Dios. Pero, ¿qué pasó aquí? Porque Pablo, como las otras cartas, primeramente daba un saludo de bienvenida. No, vemos que en Gálatas dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. O sea, quiero dejar bien en claro que soy apóstol. Vea qué tremendo. Un apóstol deja su saludo para después. Primero anuncia su llamado que fue por Dios, no por los hombres, no por consejos de humanos, ni porque él buscó ser apóstol. Fue meramente por la voluntad del Señor, por medio del Espíritu Santo en su vida. No alcanza ningún cuestionamiento de hombre. Dice, aquí nadie me va a cuestionar absolutamente nada. Soy apóstol porque el Espíritu de Dios está sobre mí y porque así lo quiso el Señor. Creo que es la única persona que puede decir literalmente que es apóstol porque Dios así lo quiso. Los Gálatas debían de entender que era un hombre de autoridad divina. Se da a conocer que es un hombre de autoridad porque tiene el respaldo de Dios en su vida. Es lo primero que dice en su carta. Es increíble, pero ¿por qué Pablo primero se expresa de esta manera? Es increíble. Veamos, y ya lo vamos a ver en Gálatas 1, versículo 3 al 5, y dice así: gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí viene el saludo después. Su saludo, ¿qué conlleva? La gracia y la paz de nuestro Señor en nuestras vidas. Enfatiza que Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Dice, Él que se dio a sí mismo. ¿Quién se dio a sí mismo? Jesús. ¿Por quién se dio a sí mismo? Por ti, por mí, por nosotros. Pero Él lo enfatiza y dice, a sí mismo se dio por nosotros, por nuestros pecados. Lo deja en claro. ¿Para qué se dio? Asimismo, dice, por nosotros, por nuestros pecados. Hace un recordamiento de la obra de Jesús en la cruz. O sea, mire lo que Jesús hizo por ti, no lo olviden. Mire qué saludo. Primero empieza diciendo, soy un hombre de autoridad, impuesta por Dios, una autoridad divina sobre mi vida, pero quiero que entiendan, los saludo por educación, pero quiero dejarles bien en claro que Jesús se dio a sí mismo por sus pecados, que Jesús se dio a sí mismo por salvación de su alma. O sea, Pablo lo que estaba haciendo era
exhortando al pueblo de Gálatas. Y dice, recuerden, dice que Jesús, dice, se dio a sí mismo. Se está dando a entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Les está dando a entender que no olviden lo que Jesús hizo. Y así empieza. Vea qué carta, cómo empieza. En Gálatas 1, 6, 7 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado, que os llamó por la cruz. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado. ¿Cómo es posible? Estoy maravillado por educación, pero Pablo quería decir otra cosa. ¿Cómo es posible que se hayan dejado de llevar por falsas doctrinas, por falsos evangelios? Dice, y se hayan alejado de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les está exhortando, Pablo está enojado. Dice maravillado por educación, pero Pablo estaba enojado. ¿Cómo es posible que ustedes mismos vieron el evangelio de Cristo, las buenas nuevas vieron, y ahora vienen otros y los alejan de la verdad? Es que Pablo estaba molesto. Pablo está maravillado, no de contento, sino de que no podía creer cómo era posible que teniendo la gracia de Dios en sus vidas se hayan alejado de Él, se hayan alejado de Dios por seguir otros evangelios. Claro, aclara muy bien que no existe otro evangelio, pero que hay muchos que quieren traer confusión al pueblo de Dios para que se desvíen de la verdad. Creo que era la única iglesia que no les daba las gracias por sus buenas acciones. Siempre Pablo, amoroso, lindo, decía gracias porque han hecho por mí tal cosa. Gracias porque hicieron por aquel hermano, como que si lo hubieran hecho para mí. Siempre Pablo daba las gracias de todo. Pero aquí no, aquí él está increíblemente, dice, maravillado, pero de que cómo se dejaron engañar por otros hombres, cómo se dejaron salir de la verdad, cómo lo lograron. No había pasado mucho tiempo de que Jesús había muerto. No había pasado mucho tiempo de que habían escuchado la verdad. Y ya había gente que querían desviarlos de la verdad. ¿Cómo tenemos que tener cuidado? Mire, estamos casi que ya en los últimos tiempos. Y van a venir engañadores y van a venir gente que querer que se pierda el pueblo de Dios. Dice, a muchos serán engañados, aún los elegidos. Debemos tener mucho cuidado. Mire, lea la Biblia, vaya a la palabra, pídale a Dios que le revele la verdad, porque van a haber muchos engañadores, y esto era lo que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas. Los están engañando y desviando de la verdad. En Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa que sea anatema? O sea, que caiga en maldición. Si viene otra palabra a enseñar otra cosa que no sea la verdad, que caiga en maldición. Vea lo bravo que estaba Pablo y lo fuerte del asunto. Mire qué carta más dura. Vea qué carta más diferente a las otras cartas. Pablo les está diciendo al pueblo, no se dejen engañar. Evangelio significa buenas noticias, mensaje feliz o buenas nuevas. Pero no era eso lo que los Gálatas estaban recibiendo. Lo hacían parecer como bueno, pero no era bueno. Es por eso que Pablo dice, el que traiga otro evangelio sea maldito.
Usted dirá, ¿y el amor de Dios en Pablo? ¿Cómo que Pablo está diciendo eso? No es que es un hombre tocado por Dios, no es que es un hombre lleno de amor, no es un hombre que habla de la palabra, habla de Dios, habla de Jesús. ¿Cómo está diciendo que sea maldito otro? Pues déjeme decir que sí, porque era un hombre de una sola pieza. Blanco es blanco, negro es negro. No hay medias, no hay gris. Blanco es blanco y negro es negro. No podemos confundirnos. No se deje confundir de que porque dice que es cristiano y puede ser bueno. No, por los frutos los vamos a conocer. No porque diga que es cristiano. Eso nada que ver. Y mire lo que dice Pablo. Entonces tú dirás, ¿qué carácter de hombre? ¿Qué temperamento tiene? Vea, está en la Biblia. Y puede hasta juzgarlo si quiere. Señalarlo de un hombre malo, porque claramente dice que sea anatema, o sea, que sea maldito. Así, franco, transparente y directo. Pero Pablo lo que estaba era defendiendo las buenas nuevas del Señor y defendiendo las nuevas almas que se iban a perder por un mal mensaje. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Entiendan, ustedes que son niños espirituales, ustedes que no han crecido en la fe, entiendan, se pueden perder sus almas por dejarse engañar, por mentiras, por un evangelio que no es el verdadero. Pablo estaba defendiendo las almas de la gente, nuevos cristianos verdaderos que de verdad entreguen su corazón a Cristo. Pero ¿qué hacían otros? Hacían que se pareciera al mensaje de la verdad, pero los estaban desviando del camino. Pareciera que en la actualidad vivimos esto. Muchos hablan de Dios, pero lo que hacen es alejarte del verdadero Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. En Gálatas 1, 10, 12 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo habla claro. ¿Estoy buscando el favor de hombres o estoy buscando el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Vea, es el único hombre aquí en la tierra que puede decir que literalmente escuchó la voz de Dios diciéndole, haz esto, esto y esto y esto. Esto es así, esto no es así, es por aquí, es por allá. Claro lo dice y voy a repetirlo. Gálatas 1, del 10 al 12, dice así. Pues busco ahora el favor de hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo habla claro y va y entra con todo, o sea, las cosas son así. Su saludito, muy educado, pero va de frente y ataca el problema de frente. Pablo no le interesa agradar al hombre si se enoja, si se sintió mal, por llamarle la atención. Era un hombre de una sola pieza. Solo le interesaba quedar bien con Dios. Hoy en día hay predicadores que quieren solo fama y hacen lo posible porque su público estén contentos, sin importar si eso es lo que quiere Dios. Y le dice, sí, tranquilo, así es. Es buena su interpretación, dejémosla así.
con tal de no perder fama, con tal de no perder popularidad, con tal de que todo el mundo esté contento y diga, ay, qué buen hombre de Dios, qué buena mujer de Dios. No, no, eso no puede ser. Hay que hablar claro, transparente y hacer las cosas como Dios dice que son, no como las personas quieren que sea. Vea, estamos tan mal de verdad que necesitamos de verdad, como dicen, poner las barbas en remojo y decir, Señor, ¿hacia dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy caminando correctamente como a ti te agrada? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Hay que tener mucho cuidado. Muchos quieren ser populares, muchos quieren la popularidad de los demás. Y no es eso, no es ser popular, es ser fiel con Dios. El Evangelio de Pablo fue dado por Dios mismo, no fue teología humana, no fue un invento de hombre, no fue que se me ocurrió, yo creo que es por aquí, lo voy a interpretar de esta manera. No, por eso él tenía todo el derecho de decir, ¿qué les pasa? Están haciendo las cosas mal. ¿Qué están haciendo? Se están dejando engañar, decía. Gálatas 1, versículo 14 dice, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. ¿Qué estaba diciendo Pablo en ese momento? Pablo se da como ejemplo que él era un hombre que seguía las tradiciones y que era conocedor de ellas y que trataba que todo se cumpliera tal como él conocía. Él decía, si a mí me enseñaron mis padres que era anaranjado, todo mundo lo hace anaranjado. Y Pablo era un perseguidor de los cristianos para matarlos, porque Pablo creía que los cristianos estaban equivocados, porque Pablo seguía una tradición de hombres, como él aprendió, y no era ingenuo en eso, era un hombre conocedor, un hombre estudiado, un hombre importante en su nación. Era alguien que sabía muy bien de las tradiciones de ese momento, y él defendía todas esas tradiciones. ¿Cuántas veces no nos hemos dejado de llevar por tradiciones antiguas porque nos han enseñado mal y decimos, es que así es? Y cuando te das cuenta, eso no está en la Biblia. Cuando te das cuenta, eso no es lo que dice Dios. Es una mala interpretación que alguien dijo y quedó como ley y todo el mundo lo repite sin darse cuenta que no es bíblico. ¿Por qué pasa esto? Porque no van a la palabra, no la leen. Simplemente porque no abren la palabra de Dios. Porque la Biblia es como un adorno en su casa. Porque no toman el tiempo de leer la palabra de Dios. Y caen en tradiciones que los están engañando y que en vez de acercarse a Dios, están alejándose de Dios. Y eso es que Pablo estaba enojado. ¿Y Pablo qué hacía? Exigía que se cumplieran las tradiciones tal como él las conocía. Él era un defensor de la tradición, pero cuando tiene un encuentro con Cristo y llega a la verdad a su vida, todo argumento humano desaparece, todo lo que sustenta desaparece, todo lo que sustentaba esas tradiciones queda sin valor. ¿Por qué? Porque cuando Pablo tiene un encuentro personal con el Señor, con Cristo, mire, no hay argumento que valga. No hay nada que valga. Mire, usted puede decir lo que usted quiera, pero delante del Señor no hay nada que valga. Y entonces, ¿qué pasará cuando vayamos al cielo y le digamos al Señor, Señor, es que en la tierra se decía eso y yo morí por eso? Y Dios nos diga, eso no está en la Biblia, eso no es bíblico. Ay, es que no la leí. Ay, es que para mí era más fácil escuchar y lo que la gente diga. No, mi pueblo perece por falta de conocimiento.
El conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de buscar a Dios, de buscar su rostro y escuchar de Él las direcciones de nuestra vida, porque la dirección de mi vida no es la misma que la suya. Así que usted no puede hacer lo que yo hago, porque mi dirección y mi propósito es muy diferente al suyo. Yo te invito en el nombre de Jesús que busques a escuchar la voz de Dios para tu vida, que busques la palabra de Dios para que Él sea tu guía. Dice que la palabra de Dios, dice que es alumbrera a nuestros pies, que la palabra del Señor es nuestra guía, que la palabra del Señor es el caminar que debemos de seguir. Dios es maravilloso. Mire, cuando tú oras y buscas de Dios, escuchas la revelación de Dios a tu vida. Cuando tú oras, mira, es cuando Dios empieza a hablarte. Y cuando tú oras, tu mismo espíritu hace que adores al Señor, y en la adoración hay revelación de Dios para tu vida, sin dejar a un lado la palabra del Señor. ¿Y qué estaba haciendo Pablo? Les estaba diciendo, ¿qué pasa? Que están haciendo lo que no es. Solo la verdad de Jesucristo es la que prevalece en nuestras vidas. Es solo la verdad de Dios, no la del vecino, no de tal persona. Es solo la de Jesucristo. Pablo termina dando el testimonio de su vida y cómo cambió él en una transformación completa por amor a Jesús. Ese encuentro personal y único lo transformó para que muchos, a causa de Pablo, glorifiquen a Dios. Fue tal, Pablo seguía a los cristianos para matarlos porque decían, ellos están mal y nosotros estamos bien en nuestra tradición. Cuando Pablo encuentra y se topa con Jesús, y Jesús empieza a revelar a su vida y a transformar su vida, Pablo empieza a ser bendición para muchos otros, para a los cristianos que buscaba para matarlos. Pablo llegó a ser bendición para ellos. Y muchos cristianos glorificaban al Padre por conocer a Pablo. ¿Qué pasó ahí? Que el encuentro con Dios cambió el corazón de Pablo, que el encuentro con Dios cambió una vida por completo, y esa vida empieza a ser de bendición para otros. Termino con esto. ¿Cuál es tu testimonio? ¿Con tu testimonio estás glorificando al Padre? ¿O eres de los que se están alejando por llevar en sus vidas falsas doctrinas? ¿Por dejarse llevar por falsas doctrinas? ¿Te estás acercando al Señor o te estás alejando? Por eso el título de esta enseñanza es ¿Alejados de la verdad o constante en ellas? ¿Te estás alejando de la verdad por escuchar falsas doctrinas? ¿O estás constante en la verdad leyendo la palabra de Dios? Yo te invito a que hagas una pausa en tu vida y medites qué estás haciendo. Medites si estás yendo al lugar correcto, si estás escuchando correctamente. Y si no, pídale al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Dice que el que le pide le hará abundantemente, no poca, abundantemente. Y si necesitas la sabiduría de Dios y el discernimiento, pídeselo a Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu familia, tu casa, tu hogar, los tuyos. Y en el nombre de Jesús yo declaro la salud sobre tu vida. Declaro la economía en tu vida, tus finanzas. Declaro en el nombre de Jesús que vienen bendición de lo alto para ti y todos los tuyos. Padre, gracias Señor, porque eres maravilloso, Señor, y yo bendigo a cada uno de los que están aquí viendo el mensaje de la palabra divina de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.